Muy buenas noches, bienvenidos a un programa especial de Causa Justa. ¿Por qué especial? Porque en estos tiempos iniciales del ámbito del año judicial pensamos que era relevante analizar el papel de nosotros, de los abogados, de quienes ejercemos de alguna u otra manera el derecho y nuestra incapacidad, diría yo, de asumir una actitud mucho más gremial. Es una pena que realmente ni el 10 ni el 15% de aquellos que hemos jurado hacer defender la ley y ser hombres de ley, no hemos cumplido también con nuestra tarea, con nuestra obligación cuasi moral de ser parte activa de las grandes discusiones de nuestro país a través obviamente de una actividad gremial mucho más relevante. Es por eso que hoy pedimos la venia correspondiente a los queridos amigos del Colegio de Abogados del Paraguay, la autoridad gremial o la entidad gremial en el ámbito del derecho más antigua del país, para hacer este programa especial acá, este programa especial de Causa Justa aquí en este lugar. También obviamente vamos a hablar en uno de los bloques con relación a la llamativa propuesta, a destiempo a mi entender, del miembro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac Albertini, de iniciar una especie de diálogo con el Ejército del Pueblo Paraguayo. Ustedes saben, en mi anterior programa hice un furibundo editorial contra esa propuesta concreta de Miguel Óscar Bajac Albertini. Pero además de eso, en otros dos bloques, vamos a hablar justamente de eso, el papel gremial que por una cuestión cuasi moral tenemos nosotros que cumplirla y que ejercerla. E insisto en esto, es una pena realmente que sean pocos aquellos que tomen la actividad gremial dentro del ámbito del derecho también como una forma de vida, más allá del trabajo tribunalicio correspondiente. Entonces, el mensaje es claro, ya le adelanto en lo que hablamos al principio siempre del programa. En mi pensamiento necesitamos más abogados y abogadas valientes que tomen la actividad gremial como algo cuasi como normal, como respirar, como ir a tribunales, como presentar acciones. La actividad gremial para el abogado es una cuestión incluso de honor. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Como les decíamos, hoy hacemos un programa especial de Causa Justa en el Colegio de Abogados del Paraguay, la sede del Colegio de Abogados del Paraguay, porque además del primer tema del día de hoy, queremos hablar de la cuestión gremial como una cuestión que debe ser una cuestión normal, debe ser una cuestión del día a día para el abogado, para aquel que ejerce el derecho, para los que ejercemos el derecho. La actividad gremial debe ser como el acto de ir a tribunales, debe ser como el acto de estudiar y de seguir capacitándonos. Lastimosamente eso no se da y un porcentaje ínfimo de aquellos que hemos jurado como abogados hacen o hacemos vida gremial. Pero vamos al primer tema del día de hoy. El primer tema del día de hoy es algo que fue motivo de mi editorial en el anterior programa. La propuesta dada nuevamente e insistentemente por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac Albertini, que habló nuevamente en esta plena época electoral de una intención de desarrollar una especie de acercamiento, no sé cómo, ni de qué manera, ni cuándo, con nada más y nada menos que el mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo. Pero para hablar de eso invitamos primero a una persona que le tuvo cara a cara a varios de los del Ejército del Pueblo Paraguayo, a este grupo criminal, y los mandó adentro, a la cárcel, que también estuvo a su cargo la investigación de uno de los primeros crímenes alevosos del Ejército del Pueblo Paraguayo, cuál es la doctora Sandra Quiñones, a quien le damos el agradecimiento por estar con nosotros, y también invitamos al doctor Manuel Diera Escudero, quien es el vicepresidente primero de la Rural del Paraguay, de la Asociación Rural del Paraguay. Y la primera pregunta, obviamente, voy a comenzar con la dama, porque el doctor Manuel así me lo va a permitir. Doctora Sandra Quiñones, ¿cómo se analiza primero personalmente este tipo de propuesta, teniendo en contexto lo que para usted significó la investigación y el combate mano a mano contra el Ejército del Pueblo Paraguayo?
Hablar de negociar o de impunidad de los hechos criminales que el EPP cometió, personalmente te digo, no lo voy a aceptar. E institucionalmente tampoco lo vamos a aceptar. Esa es una posición ya del Ministerio Público. Donde siempre digo, Héctor, que nosotros, ¿qué respuesta le vamos a dar a las víctimas, a los huerfanitos, a las viudas, a las propias, en el caso de los que retornaron del cautiverio con vida, como Fidel Zavala, estos jóvenes que hace poco fueron liberados, y sus familiares, y las viudas y los niños que quedaron? ¿Qué respuesta le vas a dar si te sentás a hablar con un Villalba o un Cristaldo Mieres? ¿Qué credibilidad vamos a tener más? No, existen, sí. Nosotros siempre llamamos a que ellos sí se pueden presentar y le otorgaremos todas las garantías, los derechos humanos, las garantías procesales, todo eso. Existen otros medios conclusivos también, existen muchas figuras que se les puede dar, pero impunidad no. Impunidad, el planteamiento, doctor Manuel Riera, el planteamiento de una propuesta de diálogo, y quiero agarrar la última palabra que dijo la doctora Sandra Quiñones, impunidad. Lo que propone Miguel Oscar Bajat tiene esa sensación de que vamos a dar impunidad. Buenas tardes, Héctor, muchas gracias por la invitación. Saludos a Sandra. Para la Asociación Rural del Paraguay, el diálogo es una herramienta válida para conseguir la paz social. Lo que nosotros creemos que no puede ser un ministro de la Corte el que ofrezca diálogo. Es decir, los que deben pedir hablar son los que están fuera de la ley, para pedir que se le garantice, como dice la doctora Sandra, garantías procesales, derechos humanos, para negociar algún tipo de solución respecto de algún secuestrado o cosas por el estilo. Pero no creemos que un ministro de la Corte, cuya función constitucional es dirimir conflictos y administrar justicia, tenga que salir como abanderado de una propuesta de diálogo respecto de criminales y terroristas. No se puede negociar sobre la muerte de las personas, no se puede negociar la ley, no se puede negociar el dolor de la familia paraguaya. Por eso la Asociación Rural del Paraguay no cree que la propuesta haya sido ni correcta ni oportuna. Es un mal momento y no es la persona indicada para hacerlo. Es más, nosotros creemos que de alguna manera esta propuesta lo que tiene encubierto o lo que pretende es, y se nota que aparecen personas como Elvio Benítez y otros de CODEUPI a apoyar la propuesta de diálogo. Entonces, preocupa seriamente que una figura que representa uno de los poderes del Estado, y particularmente el poder que tiene que administrar justicia, pretenda hablar con criminales. Nosotros creemos que ni desde el Estado se puede ofrecer diálogo oficialmente. Sí aceptar un pedido de diálogo, que es diferente. Es diferente. Pero solamente, como dijo la doctora Sandra, para someterse a la ley, no un diálogo para la impunidad. Ahora, si se toma esto, doctora Sandra Quiñones, desde el punto de vista político-electoral, no sé si va a querer opinar al respecto, pero la hija de Miguel Oscar Bajat Albertini es integrante de la lista del Senado, de una de las listas del Senado. Y si los números le van bien, va a ser senadora. O sea, al parecer, si uno quiere pensar mal, uno va a querer unir esas dos cuestiones: el momento electoral y el hecho, las palabras de Miguel Oscar Bajat y el hecho de que su hija sea candidata al Senado. Bueno, como le dijiste, políticamente yo no puedo responder, ¿no? Solamente jurídicamente sí te digo la posición institucional que hemos tomado. Siempre en casos como estos, pero sí, nosotros les hacemos siempre un llamado a que se van a respetar todas sus garantías si ellos se presentan. No hay absolutamente ningún inconveniente al respecto. Y tenemos ejemplos como el caso de Omar Martínez. Cuando se quiso entregar, él pidió prensa, pidió que estén abogados de su confianza, tal cual. Se les llevó y se presentó a la justicia. Directamente. Directamente. Es la justicia la que debe reinar en este país, doctor
Hay una vieja discusión que está en toda la literatura política, ¿verdad? ¿Gobierno de hombres o gobierno de leyes? Está probado en el mundo que el gobierno de leyes es el que da el resultado. Es cierto que son los hombres los que encarnan las leyes, y ahí se plantea toda la discusión si lo que dice la Constitución es lo que está escrito en el texto o lo que dice el juez que dice la Constitución. Pero de todas maneras, el gobierno de leyes supone que nadie está por encima de la ley y todos somos iguales ante la ley. Entonces, yo coincido con Sandra cuando dice qué explicación le damos a los parientes de las víctimas, qué explicación les damos a otros delincuentes, ¿verdad? Si con estos negociamos. No se puede negociar, la ley no se negocia, todos estamos en una posición igual frente a la ley. En definitiva, cuando en los Estados Unidos se discutió la libertad de los esclavos, esa fue la clave de la discusión. Cuando le plantearon a los que pretendían la libertad, liberar la esclavitud, decían, pero no somos iguales. Y dijeron, efectivamente, somos diferentes, pero no frente a la ley. Entonces yo coincido con Sandra en que no se puede hacer ninguna diferencia respecto de nadie. Ahora, el Estado no puede cerrarse a conversar, pero si los violadores de la ley piden dialogar, no el Estado. Esa es la gran diferencia. Desde el punto de vista personal, hace poco se cumplieron 13 años del hallazgo del cuerpo sin vida de Cecilia Cubas. Vos estuviste ahí como agente investigadora del caso, pero hay poca gente que sabe de que gran parte de la gente que estuvo directamente involucrada en el asesinato terrible de Cecilia Cubas, porque hay que recordar que a Cecilia Cubas la enterraron viva, estaba viva, la enterraron viva. Yo no sé si eso, tenemos una memoria tan flaca, y muchos de los que están afuera y vinculados a una DPP estuvieron directamente involucrados en esta terrible muerte. Son como 12 que tenemos aún con ¿Cuántos? órdenes, como 12. 12. Que están con orden de captura ahí en el caso de Cecilia Cubas. 12 todavía Sí, están que afuera. está, sí. Directamente vinculados al hecho, ¿no? Exactamente. Para que la gente un poco rememore, porque tenemos una memoria floja. Estos criminales, ¿de qué manera actuaron para conseguir ese objetivo tan macabro de enterrar viva a una persona? Bueno, ellos la secuestran un 21 de septiembre del 2004. Su cuerpo se encuentra el 16 de febrero del 2005. La enterraron viva y le dieron de ingerir Disonilam de 6, una tableta le dieron de ingerir, y lo tiran cal encima y lo entierran en un túnel. Yo recuerdo que tenía una audiencia preliminar, creo que fue en el 2004, y paso, estaba una audiencia preliminar del caso Aldo Mesa, Carmen Villalba, y al pasar enfrente de donde estaba Aldo Mesa me dice, ni la Cecilia Zapatucuela le topamos, ahí Sandra Quiñones, me dicen. Sí. O sea, evidente, ellos tenían definido en algún momento acabar con la vida de Cecilia, ¿verdad? Y demostrar, ¿qué querían demostrar con eso? Es que justamente si no se cumple lo que ellos en sus panfletos o en sus cartas que envían, en sus comunicaciones o dentro de la negociación, ellos... ¿Quién estuvo directamente involucrado en la decisión de enterrar viva a esta pobre mujer? Osmar Martínez, Francisco Andino, Mieres, Anastasio Mieres. Hubo un comité político, sí, que ahora están condenados a 35 años de pena privativa de libertad, 25 y 10 de medida de seguridad. Sí. Ese comité político que fue y pidió refugio político en la Argentina. Ellos normalmente usan esta figura, el refugio político. Se hacen pasar por inocentes. Exactamente. Dice que una persecución, que es una persecución política, que eso es ya famoso en ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos demostrado con todos estos años que llevo, ¿verdad?, trabajando en la lucha contra esta organización terrorista, que no es así, que no es una persecución ideológica, que
cómo ellos se formaron, hemos demostrado ante tribunales, hemos demostrado ante los tribunales que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia los entrenó, que estuvieron acá. Existe documentaciones que el país, que Colombia mismo envió a través de la cooperación que tenemos, envió capítulo Paraguay y se encontró en el computador de Raúl Reyes y se llamaba capítulo Paraguay. Ellos a Patria Libre lo llamaban los cuentachistes. Los cuentachistes. Exactamente, cuentachistes. Y ahí decía, inclusive ahí dice que el 30% de los secuestros, como el caso de Mariadit, iba a parar a las FARC. Es una cuota, sí, una cuota social para pertenecer a un grupo criminal. Y recibir, inclusive dicen los agricultores aún no están preparados porque ellos para el caso Cecilia ya enviaron al conocido como comandante Santiago Orley Jurado Palomino se llama, sí, y que en estos momentos está sentado en la mesa del diálogo de paz. Imagínate, estuvo sentado. Estuvo sentado. También con Granda. Candidato al Congreso ahora, si no estoy equivocado. Sí, imagínate. Y Granda también, que están imputados acá en Paraguay. Imagínate. Eso formaron parte de todo. Aquellos que dicen, doctor Manuel Riera Escudero, aquellos que dicen que el EPP es un invento de ciertos sectores, un invento de los estados, de los gobiernos para justificar utilización de recursos, para justificar cierto tipo de acciones. ¿Cómo ustedes, desde este sector gremial que fue tan golpeado a través de varios asociados que fueron víctimas de secuestro, de extorsión, hasta de homicidio, cómo ustedes responden ante eso? Yo creo, Héctor, que esto no es casualidad. Esto está perfectamente diseñado. En el año 89, cuando cayó el muro de Berlín, Castro se dio cuenta que sin tener la protección de Rusia necesitaba estructurar un nuevo sistema, y bajo el amparo de Lula entonces en San Pablo se hizo el famoso Foro de San Pablo, donde estuvieron invitados todos los partidos progresistas, entre comillas, o sea, toda la izquierda, porque hoy en día el tema de ideología sirve para explicar la posición en que se instalan los partidos o los movimientos o las ideas, pero en definitiva la pelea es por la conquista del poder, y una vez que llegan al poder hacen lo que creen conveniente para enriquecerse. Y en ese Foro de San Pablo se diseñó perfectamente cuál era la estrategia, ¿verdad? Y tienen estrategias políticas, tienen estrategias armadas y tienen estrategias de apoyo a las organizaciones armadas y a las organizaciones políticas, que son grupos generalmente radicalizados y se encargan de ocupar inmuebles y crear sensación de zozobra, se encargan de cerrar rutas, se encargan de poner en riesgo el diseño constitucional, porque la intención de ellos es dos cosas: demostrar que el sistema capitalista es injusto y que la democracia no tiene la solución para el problema. Ahora usan internet, etc. Estas son las contradicciones que de repente la gente no se da cuenta. Entonces, no hay nada al azar. En el caso de Patria Libre, según la versión que nosotros tenemos, ellos invirtieron el camino. Es decir, comenzaron por un proyecto político y se iban a fondear o a conseguir recursos en los secuestros. Sí. Y les falló. En el fondo, lo que tenían que hacer es el manual de la FARC. Primero conseguir los recursos y después buscar la posición política. Ahora están en eso. Es decir, los que crean que el problema es simplemente la ausencia del Estado, en nuestra opinión, están equivocados. Es decir, no hay la menor duda de la responsabilidad del Estado, pero no hay la menor duda de que la sociedad civil tiene que involucrarse, tiene que comprometerse, y tenemos que acortar la brecha entre ricos y pobres. Porque hay una gran diferencia entre antes y ahora. Antes la pobreza estaba solo en el discurso político, ahora la pobreza está en las puertas de nuestras casas. Entonces, o nos ocupamos del problema de la pobreza y nos encargamos de generar riqueza para que les llegue a todos, o vamos a estar en problemas. Y la diferencia está entre ellos, que pretenden distribuir la riqueza, y nosotros que queremos crear riqueza para que le alcance a todos. ¿Por qué quieren distribuir la riqueza? Porque de esa manera aumentan la pobreza y en definitiva
La pobreza es el caldo cultivo y la insatisfacción que requiere la gente. Y el ejemplo es muy simple. Si vos y yo estamos comiendo un asado, preparando un asado para ver el partido de Paraguay, tu mujer y la mía están hablando, los chicos jugando, y me llama a mí alguno de ellos y me dice, agarra el fusil, vamos a la revolución. Yo le digo, no, venía a comer un asado con nosotros, venía a ver el partido, ¿verdad? Nadie se va a la revolución en esas condiciones. Pero si vos no estás ya en casa porque no hay asado, mis hijos lloran porque tienen hambre, el usurero ya me secuestró la tele, o sea que no voy a ver el partido, y mi mujer me está gritando porque mis hijos tienen hambre y yo no soy capaz de alimentarle, y me llamás para ir a la revolución, yo agarro el fusil y me voy a la revolución. Entonces, esas son las condiciones que ellos necesitan crear. Ellos abonan esa condición. Ellos abonan esa condición. Ese dicho tan simple, quieren tantos a los pobres que los reproducen, es cierto. Es cierto, es parte de una Claro, estructura. el terrorismo pretende que la gente no invierta en la zona. Hoy en día, si vos te vas al norte, vas a ver que es muy difícil que haya inversión. Entiendo perfectamente. Entonces, doctora Sandra Quiñones, cuyo nombre, para cuando en marzo es posible que vuelva a hablar contigo como fiscal general del Estado. Es muy probable que llegue a hablar contigo como fiscal general del Estado, ¿verdad? Pero hablaste de una posición institucional. Personalmente, la propuesta de Miguel Oscar Bajat, ¿te moviliza, te indigna, te molesta, te incomoda? Sí, realmente cuando hablamos la otra vez te dije, bueno, una posición personal estoy asumiendo, ¿verdad? Para mí es indignante, porque como dijo, viene de quién viene es una especie de bofetada. Sí, exactamente. O sea que nosotros, los agentes fiscales que estamos trabajando contra esta organización, podemos decir, ¿y qué seguridad tenemos nosotros? También podemos pensar. También. Sí. Perfecto. Bueno, doctora Sandra Quiñones, probablemente, insisto en esto, en marzo te vea como fiscal general del Estado y espero que venga en causa justa. Si se da como el primer programa, espero, si se da, puede ser que se dé. Doctor Manuel Riera, escudero de la Asociación Rural de Paraguay, a ambos muchas gracias. Bastante esclarecedor la postura de ambos. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Por mi parte, a la vuelta del corte vamos a comenzar a hablar un poco de los temas que hacen a la agenda que con mucho esfuerzo y dedicación y constancia está instalando el Colegio de Abogados del Paraguay. A la vuelta del corte. Y en el abordaje de los temas que el Colegio de Abogados quiere y desarrolla en una agenda gremial, en lo que hace al aspecto social de la actividad gremial, al aspecto social del trabajo del abogado, hoy quisimos hablar en primer término a partir de la visión del trabajo pro bono, pero a partir de eso desarrollar lo que hace al aspecto social del trabajo del abogado. Por eso invitamos hoy en esta parte del bloque al abogado Rubén Careaga y a la abogada Sonia Moll-Lepel, y queremos comenzar obviamente con la dama, primero las mujeres. Queremos hablar con ella con respecto a eso. Si bien hay muchos proyectos y de repente uno tiende a hablar en general, no es menos cierto que desde el Colegio de Abogados se está abordando con mayor detenimiento ese aspecto social, abogada Moll-Lepel, del trabajo, del profesional del derecho, que va más allá del caso en particular y tiene más que ver con el abogado en una dimensión de servidor público. Muy buenas noches, Héctor. Sí, efectivamente es así. El tema del abordaje social, es decir, hay que entender que la labor que nosotros desempeñamos básicamente guarda relación directamente con las personas. Estamos trabajando con personas humanas y a veces los abogados olvidamos ese elemento, ¿verdad? Creemos que es un caso más, el juez cree que es un número más, o el fiscal cree que es una carátula más, ¿verdad? Estamos manejando personas y eso tiene un enfoque social. Desde ese punto de vista tenemos una responsabilidad social como abogados y es más, hay una normativa que establece claramente que todos los abogados tienen que llevar por lo menos 5 casos pro bono al año, es decir, gratuitos. Esto es letra muerta,
una obligación sin control absoluto, porque desde la Corte Suprema de Justicia no hay un control sobre qué abogado, qué estudio jurídico o qué profesional llevó casos pro bono. Lo que suele pasar en la práctica es que alguien renuncia en una audiencia, entonces le consultan si cuántos casos pro bono llevó en el año. Si dice que ninguno, entonces le dice, bueno, vamos a asignarle este caso pro bono cuando el profesional alega la falta de pago, ¿verdad? Que es lo que escuché en una o dos oportunidades que ocurrió, ¿verdad? Ya que hay una obligación legal, ¿verdad? Pero no debería ser así, debería ser una dinámica concreta desde el poder judicial, de controlar, de insistir de que es una carga social de los profesionales. Desde el Colegio de Abogados nosotros tenemos muy claro ese postulado, es más, estatutariamente está establecido y tenemos una comisión. Sabrás a nivel de experiencia, nosotros hace 3, 4 años, si no recuerdo bien el tiempo, estuvimos trabajando en un proyecto de pro bono de asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad. Tomamos personas privadas de libertad, condenadas, cuyos trámites habían quedado a cargo de defensores públicos que no le hacían el seguimiento, personas que ya habían compurgado sus penas inclusive, y ya estaban 16, 20, 3 meses, 6 meses, ese tipo de realidades encontramos. Y también de mujeres violentadas. Hay que entender que en el caso del sistema, la defensa pública está abarrotada, es decir, la defensa pública, que es la que mayoritariamente lleva los casos de personas vulnerables, está colapsada, es decir, si bien presupuestariamente actualmente tiene una propia ley, tiene bastante presupuesto, pero en la práctica sigue colapsado, ¿verdad? Debe ser una cuestión de manejo interno, falta de organización, ¿verdad? En ese sentido, desde el Colegio de Abogados tuve una experiencia, fue muy positiva, la gente recurría a nosotros y tomamos en promedio el tiempo que estuvimos aproximadamente de 50 casos y se fueron distribuyendo por profesionales y salieron muchas irregularidades. Por ejemplo, justamente era el tema de los compurgamientos. Se detectó que el sistema informático de los juzgados de ejecución no estaban cargados o no había manera de que los jueces saquen en tiempo los compurgamientos, que es la fecha en que debe salir la persona. Y entonces la persona quedaba 3 días más, 10 días más, 6 meses más sobre su tiempo de condena, ¿verdad? Ese tipo de realidades son lo que nosotros pudimos sacar a relucir con esta experiencia, ¿verdad? Y es la que queremos recuperar, ¿verdad? Desde el Colegio de Abogados estamos trabajando, estamos viendo la forma de realizar un trabajo conjunto desde el Ministerio de Justicia, que tiene una cuestión de pro bonos también, y estamos acompañando la ley de pro bonos, que es una ley que queremos acompañar y que salga para poder hacer efectivo esta obligación, ¿verdad? Entiendo. Ahora tú, Rubén Careaga, uno es abogado, y si uno trabaja en el día a día, su subsistencia está en ese trabajo del día a día. ¿Cómo habría que equilibrar entonces? ¿Cómo se puede llegar a un perfecto equilibrio entre el concepto básico de trabajar todos los días para mantenerse a uno como abogado y a la familia, pero también aplicar ese concepto del abogado como un servidor social? Buenas noches, Héctor. Sí, así como dijo Sonia, la profesión de abogado sin duda tiene un aspecto social muy fuerte. Nosotros tratamos mucho con nuestro cliente, ¿verdad? Consumimos sus problemas, los escuchamos. De una u otra manera, ellos ponen en nuestras manos sus bienes, su libertad, sus estados. En general, el cliente confía en el abogado casi como en el médico. Sin duda alguna, como vos decís, es nuestro medio de subsistencia. Claro. Obligarle al abogado a llevar casos pro bono que puedan impedir que él pueda ejercer su profesión y ganar su merecido honorario. Pero doctor, está bien, yo entiendo tu postura, ¿verdad? De que uno tiene que sobrevivir, uno tiene que comer, uno tiene que mantener a su familia. ¿Se puede obligar al cumplimiento de una cuota de casos pro bono por temporada, por año, doctor? Sí, mira, podría llegar a generar un inconveniente porque no todas las profesiones tienen obligación de hacer caso pro bono, arquitectos pro bono. Es difícil de concebir. Yo creo que se puede manejar a través de instituciones, sí, el que el colegio de abogados pueda trabajar, pero decirle a un abogado
que tiene que llevar 5 casos pro bono, Por año. porque calcular que el pro bono implica no solo los honorarios, sino los gastos, Claro. los gastos del juicio. O sea, no estás hablando de solamente usar tus conocimientos en derecho, sino también correr con los gastos y las costas del juicio, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, debería concebirse a través de instituciones como el Colegio de Abogados o la cantidad de gremios de abogados que hay. Yo creo que debe empezar a partir de ahí. Yo creo que generar la obligación a cada profesional, incluso generar penalidades por eso, Podría ser hasta inconstitucional. podría ser anticonstitucional por una cuestión de igualdad, ¿verdad? Claro, entonces, doctora Sonia von Lepel, ¿cuál es entonces el equilibrio al cual se puede llegar? No, es decir, como decía el colega, efectivamente en la práctica todos llevan juicios pro bono. Claro. Podríamos considerarlo pro bono cuando tenemos una ley de aranceles y alguien cobra una cuota social. Eso ya es un pro bono. Es decir, si la norma te dice 10 jornales, pero uno cobra 5 jornales, 3 jornales. Ya, es pro bono. Es pro bono porque es una cuota social. Sí. Entonces es un costo social que le Sí. llamamos. En otros gremios también sucede. Entonces, en cierta medida, muy pocos son los abogados que cumplen o cobran los honorarios a rajatabla conforme el arancel. En la práctica, como somos tantos abogados y estamos saturados, El propio mercado te el obliga. propio mercado Te te obliga obliga a hacer pro bono. Hacer descuentos. Y hacer descuentos. ¿Verdad? Entiendo. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, habrá un grupo de abogados o un grupo de estudios jurídicos grandes que cobran ciertos niveles de honorarios por sobre el arancel. Entiendo. ¿Verdad? Pero en la práctica todos hacemos pro bono. Simplemente que hay que tomar conciencia de ese pro bono que uno hace cotidianamente y valorizar eso, ¿verdad? Hay cosas, es cierto, hay tasas que se abonan, pero hay situaciones, por ejemplo, acompañar a un juzgado de paz en un caso de violencia. Es decir, violencia no se paga ningún arancel No, en el juzgado de paz. no las estás Entonces, cobrando. en todo caso vas a gastar tu combustible y el tiempo que estuviste ahí, que sería un costo. O sea, hay materias o hay jurisdicciones en donde se puede aplicar. En el caso de niñez también, ¿verdad? Que son jurisdicciones sensibles, por así, que son las personas que más necesitan el acompañamiento profesional. La jurisdicción de la niñez, por ejemplo, ahí no se pagan tasas. Allí en una audiencia también se puede acompañar sin ningún inconveniente y el abogado no va a pagar de su bolsillo ninguna tasa más que sus gastos que incurra el traslado hasta ese Eso lugar. debería normalizarse de alguna manera. Ahora, doctor Carrera, el pro bono, ¿derecho del justiciable o obligación del profesional del derecho? Y mira, si vamos En tu parecer, a la en tu normativa fuero constitucional, el justiciable tiene derecho a tener siempre un abogado, pero eso está cubierto por la Defensoría Pública, ¿verdad? En ese caso no se le puede arrojar esa obligación del Estado de otorgar un abogado al justiciable, trasladarle al profesional. Entiendo. ¿Y cuál sería el a ver, equilibrio? En tu parece postura- como- sí. En tu postura, ¿cuál sería el equilibrio ideal entonces? En tu postura, en tu pensamiento. Mira, somos muchos abogados. De una u otra manera, llevar un caso pro bono al año no es nada para el abogado por la cantidad de casos en los que tenemos, ¿verdad? Sin embargo, trasladar todo eso, o sea, trasladar la defensa pública al abogado, me parece que no sería justo, ¿verdad? Porque sencillamente el Estado estaría delegando por ley una función que es suya, ¿verdad? Que es ley constitucional. Una ley, o sea, una normativa constitucional. ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Rubén Carrera. Muchísimas Te gracias, agradezco. doctora Sonia von Lepel. En este abordaje, bueno, porque son temas importantes. Y yo creo que no hay ningún abogado que no haga el famoso descuento. Porque al final de cuentas, la tasa es una, por lo que el cliente puede o quiere pagar es otra. Pero más allá, digamos, yo voy un poquito más a englobar todo esto, hablando de que, e insisto en esta tarea, en esta visión, de que el abogado, por el carácter de nuestra profesión, también tiene mucho de servidor social. A la vuelta del corte, el último bloque de esta edición especial de Causa Justa. Y en el último bloque queremos hablar con respecto al estado de la justicia en el Paraguay, el servicio de justicia que tiene que ser pronta, una justicia pronta y barata. ¿Cuán lejos, cuán cerca estamos de ese ideal?
Nos acompañan para este último bloque el doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, a quien le agradecemos a ver en su nombre o a través de él, a los miembros de la comisión directiva que aceptaron la propuesta de la producción de Causa Justa de grabar este programa especial aquí en las instalaciones del Colegio de Abogados del Paraguay. Nos acompañan ahora el doctor Rubén Galeano y el doctor Emanuel Riera Domínguez. A ambos el agradecimiento, gracias por estar con nosotros. El doctor Rubén Galeano, tantas veces hemos hablado con ambos en Causa Justa, en los programas de radio, el estado de la justicia, que yo sé que ustedes lo quieren, nosotros también, yo también quiero, muchos quieren, una justicia pronta, rápida, barata, en donde la impunidad no tenga cabida, en donde lo que único que reine sea la ley. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de ese ideal, doctor Galeano? En primer lugar, gracias, Héctor, por estar aquí en la casa de todos los abogados, que es el Colegio de Abogados del Paraguay, desde el Salón de los Presidentes. Para nosotros es un gusto recibir a Causa Justa en nuestra sede. Héctor, creo que mentiríamos si dijésemos que los paraguayos estamos satisfechos con la administración de justicia que tenemos. De hecho, los acontecimientos que se vienen sucediendo desde noviembre del año pasado hasta este momento nos evidencian cuán grave era y es aún la situación de la administración de justicia. No obstante, desde el Colegio de Abogados del Paraguay, amén de apuntar los inconvenientes, las falencias, también tratamos de proponer salidas y soluciones. Entendemos que tenemos muchos inconvenientes. Tal vez ese, no quiero llamarlo cliché, pero esquema o visión que tenemos de la justicia pronta y barata, en realidad mucha gente no quiere que sea ni pronta ni barata. Necesitamos de una justicia mejor, obviamente. El ranking en el que nos encontramos actualmente en cuanto a independencia del Poder Judicial ha de ser el más bajo de todos en Latinoamérica, solamente por detrás de Venezuela. Pero desde el Colegio de Abogados del Paraguay apuntamos siempre a un diálogo. Hemos participado de mesas de diálogo con la Corte Suprema de Justicia, hemos inaugurado una mesa de diálogo con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y vamos a hacer lo propio también ahora con la Fiscalía General en estos días. Es decir, abrimos los espacios de diálogo para construir las soluciones que nosotros creemos deben darse desde el gremio, por lo menos pensamos, al mejor ejercicio de la profesión. Dos son los pilares fundamentales sobre los que trabaja el Colegio de Abogados del Paraguay: la independencia del Poder Judicial y mejores condiciones para el ejercicio profesional. Sobre eso venimos insistiendo y creemos que es el momento que los abogados tomemos conciencia del rol protagónico que debemos de tener y para ello requerimos formar parte activa del gremio. Formar parte activa, y lo que yo suelo insistir al doctor Manuel Riera, no sé si hay un divorcio del concepto entre los abogados con el concepto básico de que el abogado realmente, aparte de ser un profesional del derecho, tiene una carga social sobre sí. Yo no sé si yo soy el que estoy equivocado o los libros que leí con respecto a ese aspecto se equivocaban, pero al parecer hay cada vez un mayor divorcio y por eso que la actividad gremial es tan escasa entre muchos, la mayoría de los que hemos jurado ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo también saludarte, Héctor, y agradecerte, como decía Rubén, la venida acá a la casa de los abogados. Y sí, y no solamente comulgo con lo que dice el presidente, sino además la visión que vos tenés es la misma que tenga yo. No por el hecho de que me enseñaron como vos lo mismo, sino que yo también coincido en que los abogados tenemos no solamente una función social que se desempeña de manera paralela a la privada, que es la protección de los intereses de nuestros clientes, sino que protegiéndolos bien hacemos o cumplimos esa función social que decís, desempeñando un rol de diálogo y justicia en la discusión civilizada de los problemas. O sea, ¿qué es lo que yo digo en pocas palabras para que las personas me entiendan, ¿verdad? Cuando yo litigo honestamente con Rubén, para no decir luego contra él, con Rubén, donde él defiende honestamente los intereses de su cliente, que cree tener razón, y yo defiendo los de mi cliente, que también cree tener razón, si lo hacemos honestamente, proponemos un sentido dialogado de búsqueda de soluciones para que mi cliente no le tenga que pegar al suyo o el suyo le tenga que pegar al mío. Sí. Y eso es, quieras o no, una función social. Ahora, si yo soy como
el Fernández Lindman, por ejemplo, un tipo que vendía influencia, favores, un tipo que denigra la profesión, un tipo que ofende todo lo que la abogacía pretende representar, entonces no estoy cumpliendo ningún tipo de función social. Todo lo que hizo él o todo lo que representa él es repudiable. Y todo lo que hicieron el resto de los abogados que se prestaron. 100%. También. Nosotros como colegio, ¿qué es lo que hacíamos, verdad? En el seno de este consejo directivo se discutió si presentábamos o no la denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema sobre el mal desempeño de las funciones de los abogados citados en esos audios. Nos preguntábamos si eran nuestros asociados, la respuesta es no. Nos preguntamos entonces cómo se denuncia a una persona no asociada. Vamos a hacerlo de manera innominada. ¿Por qué? Porque independientemente de que Carmelo sea o no asociado de este colegio, o Fernández Lindman, o el que sea oído en esos audios, sea o no asociado de este colegio, los que son víctimas de sus influencias, de sus injerencias, de sus llamados telefónicos, quizás sí. Entonces yo cuando denuncio como colegio o como gremio la desgracia que nos tocó recibir por el actuar de esos tipos, estoy haciendo lo que el gremio se supone debe hacer, que es cumplir su rol social de defender el ejercicio honesto de quienes no son oídos. Y de que no tienen el poder del telefonazo. Exacto. Entonces, todas las veces que nosotros tomamos así un café como contigo ahora y tomamos algo con Rubén o con los demás miembros del colegio, coincidimos en que el gremio es una plataforma que permite que aquellos que no tenemos voz de manera individual sí la tengamos de manera gremial. Entonces este tipo de programas nos permite, gracias a vos y a los esfuerzos que hace el programa, llegar a todas esas personas para decirles hay posibilidad de hacer un ruido, ¿verdad? Y hacer un contrapeso honesto a un ejercicio de la profesión que puede reivindicarse y mostrarle a la ciudadanía que existe la posibilidad de hacer bien el derecho, no con el telefonazo que tenían esos tipos cuando nos acostaban los fallos. Bastante fuerte. Sí. Ahora, paralelamente a estos casos que surgen, van a seguir surgiendo ahora en la época electoral, van a surgir a patada otros tipos de llamadas, de telefonazos, van a surgir, les puedo asegurar que sí. Está cada vez más lejos ese ideal. La Corte Suprema de Justicia ha sabido interpretar el llamado de la sociedad de tener realmente una justicia independiente. Héctor, lo que refería Manuel en un sentido y quiero apuntalar, nosotros tenemos reuniones periódicas con la Corte Suprema de Justicia. No hemos obtenido respuestas en el tiempo en que lo pretendíamos o en el volumen de nuestros cuestionamientos. Nosotros cuestionamos falencias en la implementación del expediente judicial o de los trámites judiciales electrónicos. Hablamos con la Corte de las falencias de infraestructura que tienen los palacios de justicia, por llamarlo de alguna manera, los inconvenientes en la asistencia, en el servicio de las personas que están como funcionarios para con los profesionales y los usuarios de justicia. Hablamos de la enorme falta de liderazgo de los despachos judiciales, muchas veces por ausencia de los propios magistrados. Cuestionamos, por ejemplo, la promoción de la acción de inconstitucionalidad contra la ley 5033. Cuestionamos como gremio la ya tradicional huelga de funcionarios del Poder Judicial. Nos hemos plantado, es decir, como gremio le hemos transmitido a la Corte Suprema de Justicia todos los cuestionamientos que como colectivo los abogados sentimos que tenemos que hacerle saber a la máxima instancia judicial. Las respuestas se han venido dando, pero no en el volumen ni con la rapidez que hubiésemos pretendido. Creo aún que la Corte Suprema de Justicia no es consciente todavía de lo importante de este tiempo, en este tiempo, el protagonismo que está llevando la Administración de Justicia. Te habrás dado cuenta que está bajo la lupa de toda la ciudadanía, la Fiscalía General, el Jurado de Enjuiciamiento, como no el Consejo de la Magistratura y obviamente la Corte Suprema de Justicia. Y si ellos no se ponen a la altura de los requerimientos ciudadanos, la ciudadanía va a reclamar y lo va a reclamar de distintas formas.
Y lo que nosotros creemos y entendemos es que debemos de fortalecer la administración de justicia. Porque el ciudadano recurre a la administración de justicia cuando ya se agotaron todas las instancias de diálogo previas justamente al litigio. Claro. Entonces, si la administración de justicia no da una respuesta oportuna, satisfactoria y que devuelva la paz social, entonces incluso el concepto de Estado de Derecho entra en crisis, porque nuestra Constitución nos prohíbe hacernos justicia por mano propia y traslada esa facultad justamente al Ministerio Público y al Poder Judicial. Entiendo. Uno de los elementos, doctor Manuel Vera, de la crisis del servicio de justicia en nuestro país tiene que ver con aquellos que aplican la ley, los jueces en este caso. Y el externo debate con respecto a la inamovilidad, estabilidad, independencia, inmunidades. ¿Qué opinión te merece la decisión de la Corte Suprema de Justicia que hace una semana y media atrás, de un golpe y porrazo, declaró a 69, si no estoy equivocado, 69 magistrados, jueces como inamovibles? Mira, nosotros tenemos la posibilidad de hacer hoy en día desde el colegio un diálogo mucho más constructivo que el que se acostumbraba antes. Parecería ser que el colegio de abogados debería cumplir un rol de una suerte de rompeportón, de siempre ser explosivista, patear puertas, esto que lo otro, pero nosotros vimos que hay veces que las puertas están abiertas. O sea, el colegio ya se reunió con el colegio y la asociación de magistrados en su momento, vino el pleno de esa asociación acá. Tenemos diálogo con la Asociación de Jueces. Con la Asociación de los Jueces, tenemos diálogo con jueces de manera particular, por ejemplo el caso de Alberto Martínez Simón, que es, digamos, la cara pública de todo el esquema del expediente electrónico que se hablaba en el bloque anterior. Entonces, los esfuerzos empezaban a ser de alguna u otra manera mancomunados, empiezan a ser desde el interés de los gremios paralelos en busca de fines comunes. Uno de los principales motivos, según hablamos con todas esas agremiaciones o con los jueces inclusive de manera particular, es que el escaso funcionamiento de esa independencia que ellos protegen y que nosotros también como gremio buscamos, radica en la injerencia política. Entiendo. Y a su criterio, y este colegio también está en condiciones de defender, esa injerencia puede limitarse o contenerse si es que se garantiza la independencia desde el aspecto de la inamovilidad. Yo creo en la inamovilidad, no creo en la perpetuidad. Entiendo. Entonces, nosotros tenemos creo que es una nómina de 60 o 70 jueces, así como contás, donde la otra vez cuando nos enteramos en las listas, muchos reconocíamos que hay buenos jueces en la lista, o sea, se conocen jueces, y se celebra el hecho de que ahora sean inamovibles por primera vez. Creo que esto es, corregime Rubén, nuevo en jueces de instancias inferiores a la Corte. Entonces se celebra, pero no por ello yo relajo el control cívico gremial, porque a partir de ahora puedo controlar jueces inamovibles a ver si realmente la inamovilidad les da la independencia que tanto anhelaban. Doctor Manuel Vera, muchísimas gracias por su aporte. A vos como siempre, Héctor. Como cerrando, sabes, vos prácticamente hace 10 años acompañas Causa Justa y sabes cómo es siempre el tema. Un mensaje final, Rubén Galeano, en este año de comienzo. Vamos a entrevistarte muchas veces en el colegio, vamos a debatir, vamos a discutir, vamos a pelearnos incluso. Un mensaje final, Héctor, que los abogados no solamente critiquemos, sino también propongamos y pongamos el hombro. Invitamos a los colegas que tengan ideas, cuestionamientos, propuestas, proyectos a llevar adelante, que se asocien al Colegio de Abogados del Paraguay, que traigan sus propuestas, que pongan el hombro. Aquí está todo por hacerse y todos son bienvenidos. La única manera de construir un gremio fuerte es formar parte de él. Doctor Rubén Galeano. Doctor, muchísimas gracias a ambos. por la invitación. Gracias, doctor Rivera. Gracias a ustedes por venir. También. Y también, haciendo mías las palabras del doctor Rubén Galeano, yo creo que el abogado tiene esa obligación por la característica de la profesión, de la carrera que ha agarrado, que ha adoptado y la que ha hecho suya. La responsabilidad social del abogado es vinculante al día a día y también esa responsabilidad social se puede aplicar de una mejor manera a través de una actividad gremial mucho más intensa. Muchísimas gracias por haber acompañado esta edición especial de Causa Justa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Muy buenas noches.